Shalom Keilot, shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo libertad, bendición, shalom sobre cada uno en cualquier rincón de la arena donde se encuentra en este momento, y que sea Yahweh trayendo la libertad y la sanidad a nuestra nefes y a nuestro led, que los necesitamos. Y seguimos en Parashá, dándole la cabana a nuestro Abba Yahweh, exaltando su nombre, regocijándonos en su presencia. Y hoy es Parashá 44. Parashá 44 es de Barín. Y esta Parashá 44 de Barín es el inicio de la palabra en Deuteronomios, para que lo entendamos, que de Barín es Deuteronomios. Y empezamos con la palabra que es Parashá 44 de Barín. Y de Barín significa palabras. La palabra de Barín significa palabras, y ahí empieza algo. Y empezamos algo con Moshe. Y todas las Parashá vienen de una raíz de que Yahweh le enseña a Moshe. Y la palabra que Yahweh le da a Moshe, o cuando habla de palabras, de Barín palabras, está hablando de los misbot, o los mandamientos. Que para muchos los mandamientos ya fueron abolidos, ya no tienen valor, ya no tienen autoridad. Pero si la palabra no tuviera autoridad, entonces nosotros no seríamos nada, porque Yahweh todo lo hizo por medio de la palabra. Como Yahweh todo lo hizo por medio de la palabra, entonces la palabra sigue vigente hasta el juicio con Yahweh, porque aún desde el juicio también sigue la palabra. Ya es una palabra que Yahweh tiene preparada, pero dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra nunca dejará de existir. La palabra seguirá, porque Yahweh todo lo creó por medio de la palabra, de la de Barín. Y entonces ahí empieza algo, y empieza Moshe Rabino diciendo algo, y está en de Barín 9, de Barín 1.9, Deuteronomios 1.9 o de Barín 1.9. Y empieza Moshe hablando algo, expresando algo a través de la palabra. Y empieza Moshe diciendo: les dije en este momento, diciendo, no los puedo cargar yo solo. Y es lo que dijo Moshe, y Moshe estaba hablando con Yahweh. Y lo que dice es: no los puedo cargar yo solo. A veces nosotros creemos tener la capacidad, la fuerza para cargar a otro, o hasta para decir tengo autoridad por mí mismo. Y a veces ni siquiera tenemos capacidad de cargarnos nosotros mismos, lastimosamente. Porque a veces dicen: no, yo soy muy fuerte, yo soy capaz, yo tengo capacidades. Pero hay momentos donde tú te sientes tan cansado, tan desgastado, tan oprimido, llegan cosas contra tu vida que tú dices: ¿y quién me ayuda? ¿Y quién me extiende la mano en este guión? ¿Y quién me ayuda a salir de este dolor que estoy viviendo? Y entonces Moshe estaba cargando ni uno, ni dos, ni tres, estaba cargando miles, 10.000, 70.000, 700.000. Habían muchos a cargo de Moshe. Y entonces Moshe lo primero que dice es: voy a levantar unos shostim, porque solo no puedo. Voy a levantar jueces, porque solo no soy capaz de hacerlo. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos la capacidad para cargar, hacer o realizar algo, pero cuando empezamos a emprender algo nos damos cuenta que solos no podemos, y tenemos que pedirle ayuda a alguien en cualquier momento o cualquier motivo. A veces se nos cae algo por algún agujero y los dedos de nosotros no caben por allí. Y entonces pasó el que tiene los dedos delgaditos y dice: tus dedos sí caben ahí, ayúdame a sacar eso de allí. A veces para una cosa es tan sencilla, un imán sacaría eso de allá, pero a veces nuestra mente no nos da la capacidad ni siquiera de coger un imán y con un imán sacar lo que necesitamos, porque a veces no pensamos de la manera que tenemos que pensar. Entonces a veces necesitamos la ayuda de alguien para ejecutar algo. Moshe era un hombre que Yahweh había llamado y ha elegido, y todos sabemos y conocemos la historia de Moshe, pero también nos damos cuenta que Moshe tenía demasiadas cargas sobre su jaín, sobre su vida. Y cuando todo el mundo empieza a clamar y a pedirle algo, yo a veces me pongo a pensar, y es: si a veces 3, 4, 5 personas hablándote al tiempo, o 2 personas hablándote al tiempo, ¿cómo te pones? No escucha ninguno. Y tu mente se vuelve así, y usted no sabe a quién atender. 2 personas hablándote al tiempo, y a veces tú dices: pero ¿a quién le presto atención?
ahora 70.000 pidiendo comida, 700.000 pidiendo comida, los niños llorando y las mujeres clamando. Y 70.000 hombres gritándole a Moshe. Y multiplique esos 70.000, esos 700.000 por 700 esposas. Y coloque esos 700.000 por cuántos niños. Colóquele que de menos tuviera 3 o 4 niños. Entonces multiplique la cantidad de personas que estaban ahí sobre Moshe pidiéndole comida y pidiéndole agua. Entonces Moshe, ¿qué dice? Yo no hay gasto con esta carga, necesito chostín, jueces que me ayuden a equilibrar este camino. Y entonces a veces es donde yo tengo que mirar, cómo tengo que empezar a equilibrar mi camino. Si a veces no soy capaz ni con mi propia vida, a veces no soy capaz ni con lo que tengo. ¿Por qué les digo esa parte que a veces no soy capaz a veces ni con mi propia vida? Por nuestra boca. Porque todo se hizo y se creó por medio de la palabra. Y con nuestra palabra, ¿cuántas veces nos encarcelamos? Con nuestra palabra, ¿cuántas veces nos enfermamos? Con la palabra, ¿cuántas veces dañamos a algo o a alguien? O con la palabra, ¿cuántas veces nosotros mismos nos arruinamos? A veces no vamos capaz ni con nuestra propia vida, porque con nuestra propia palabra estamos acabando con nuestro ser. La propia palabra me está matando. No tengo necesidad ni de que me la exprese alguien. Yo mismo la coloco sobre mi vida y yo mismo estoy colocando gobiernos y autoridades en contra de mí. ¿Por qué? Porque ya solamente con declarar una palabra, la palabra se hace ¿qué? Viva y eficaz. Porque así lo dice Hebreos. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. O sea que la palabra me va a traer vida o me va a traer muerte. Y cuando yo empiezo a mirar eso, entonces hay una palabra que está en Matillau 18. Acompáñenme a Matillau 18 un momento, por favor. En Mateo 18, 16 empieza algo, ya hay una regla. Ya hay una regla sobre el perdón, porque me estaban hablando de una regla del perdón. Pero entonces miremos la autoridad cuando se mueve en la tierra y la autoridad cuando se mueve en Chamaí, porque Yahweh dio la autoridad, porque todo se mueve por medio de el Ruah. Todo se mueve por medio del Ruah. Está el Ruah de Yahweh y están los Rujot de maldición. Y entonces hay una autoridad. ¿Y quién está dando la autoridad? La autoridad la estamos dando ¿quiénes? Tú conoces a Yahweh. Tú conoces el Ruach HaKodesh, tú conoces a Mashiach, que fue el que te rescató. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida y con qué autoridad estás manejando tu palabra? Porque es que tú ya conoces. Dice ahí en Matillau 18, 16. Si no te escucha, lleva a 1 o 2, ven a Dan contigo para que toda acusación sea corroborada por el edut de 2 o 3 testigos. Ahí hay una qué. ¿Y están juzgando con qué? Con la palabra. Están corroborando una palabra que fue qué? Expresada. Cuando tú expresas la palabra, tienes que dar una palabra donde realmente vas a edificarte en la palabra o te vas a dañar con la palabra. Porque son 2 estilos. A veces hay personas que mencionan mucha clase de palabras, pero no son coherentes con la palabra que están mencionando. Simplemente expresan una palabra para maldecir o para dañar la integridad de otra persona o para destruir lo que la persona tiene. Porque eso es la palabra que se está moviendo. La palabra tiene poder de atar y desatar. La palabra tiene poder de subir a Chamaí. O la palabra tiene poder para bajar a las profundidades del Seol y darle autoridad al enemigo para que venga a destruir tu vida. Porque es que hoy tenemos algo que se llama movimiento en el Ruah. Antes había que esperar que el Cohen llegara ante la presencia de Yahweh para clamar por nosotros o para que hubiera algo por nosotros. Una parashot de Coré. ¿Se acuerdan que él retó a Moshe? ¿Será que en ese tiempo ya había querido esperar que fuera un hombre a causar algo
o Yahweh solo hubiera podido tomar la decisión y cortar toda la descendencia. Pero Yahweh cada que hace algo lo coloca con un término, y es que vean su autoridad. Hoy vino la autoridad a través del Mashiach, que hoy podemos entrar a buscar la presencia de Yahweh, o podemos condenarnos con nuestra propia palabra. Tú en este momento tienes algo que se llama autoridad del Ruach, la autoridad que nos dio Yahshua a través de levantarse de entre los muertos. Y nos dio un poder con la palabra. Y la palabra nos da autoridad para realizar algo bueno o realizar algo malo. Tú con la palabra hoy empiezas a educar tu vida o empiezas a condenar tu vida. ¿Por qué? Porque hoy tenemos algo, y eso está puesto, de que cada uno tenemos que luchar por nuestra Yeshua. O sea que cada uno de nosotros tenemos la autoridad en la palabra para mejorar nuestra vida o para condenar nuestra vida. Con la palabra puedes edificarte como persona, o con la palabra puedes destruirte como persona. Muchos dicen, ¿de qué me vale todo? O yo tengo la capacidad de hacer lo que a mí se me antoje. De ahí ya estoy colocando una palabra de maldición sobre mi vida, porque yo no puedo hacer lo que a mí se me antoje. Porque la palabra en Corintios dice que nuestro cuerpo es una mizcá que pertenece a Yahweh. O sea que yo no puedo hacer lo que se me antoje. Yo tengo que pedir permiso a Yahweh para realizar algo en esta vida. Desde ahí estamos equivocados. O sea que desde ahí estoy colocando maldición sobre mi vida. Dice en el Pesú 17, si se niega a oírlos, díganlo a la Keilah. Y si te niega a oír a una Keilah, tráelo como un pagano y como a un cobrador de impuestos, como a alguien que tiene una deuda que muy grande. Cuando nosotros realizamos algo indigno ante Yahweh, o sea que tenemos que ser juzgados por la palabra que manejamos, por la palabra que dimos, y a ver de qué manera estamos equilibrando nuestra vida. ¿De qué manera Yahweh nos va a cobrar la palabra? ¿Como a un siervo que realmente quiere escuchar, o como a un pagano que ni siquiera quiere entender? Porque es que la palabra es la que nos da vida, y por la palabra es que vamos a hacer ¿qué? Juzgados. Yahweh nos va a juzgar por la palabra. Y como Yahweh nos va a juzgar por la palabra, como dice Mashiach, entonces esa palabra es, ¿qué edut de palabra estás manejando y qué edut de palabra estás llevando para ti? Porque es que la palabra yo no la voy a dar para mi hermano, la palabra me la estoy dando para mí. Porque es que la palabra me está juzgando a mí o me está dando edificación. Porque yo que me gano con decirle, y esta palabra es para la hermanita Rita. Y esta palabra es para Jacinto. Si la palabra me está adecuando una vida K2 o una vida inmunda. Porque es la palabra que está saliendo de mi boca. Yahweh nos dio palabras para edificarnos. El enemigo colocó palabras para destruirnos. O sea que qué palabras son las que estamos manejando nosotros y qué palabra es la que está manejando el mundo en este momento. Porque la palabra tiene poder. Por eso en la mayoría de Biblias y Torás colocaron palabras de destrucción. Que si nos agarramos a mencionarlas ahorita no vamos a terminarlas. Hay palabras que están en la Reina Valera, hay palabras que están en diferentes Biblias, que son nombres paganos, que están haciendo daño al hombre, pero que el hombre no quiere entender. Pero son palabras. ¿Por qué? Porque la herramienta que tiene Hasatán en este momento se llama la palabra. Tú educas palabras de maldición o colocas palabras de brajat, de bendición para tu vida. Pero todo va en la educación a través del Ruach. Dice el verso 18, aquí quiero que entendamos algo. Sí, amén, les digo, cualquier cosa que prohíban en la Eret será prohibida en Shamaí, y lo que se permita en la Eret será permitido en Shamaí. Ahora ¿quién es el que permite las palabras dadas de Shamaí o las palabras dadas en la Eret? En este gobierno hay un gobierno que es un gobierno del enemigo,
que es el que se está moviendo en toda la Eret. ¿Eso dónde está? Eso lo encontramos en Matillaje 4, ¿no es cierto? Porque en Matillaje 4 el enemigo tenía autoridad hasta para ir a colocar palabras en contra de Mashiach. Y colocó palabras en contra de Mashiach. Y es tanto que prácticamente colocó un recto a Yahshua a través de la palabra. Pero Yahshua responde con palabras que edifican. A veces, ¿qué pasa con tu vida? Porque quiero que lo coloquemos para nosotros. A veces alguien dice una palabra o te expresa una palabra. ¿Y tú cómo tomas la palabra? ¿O cómo vives la palabra? Porque a veces alguien te dice una palabra y tú tomas la palabra con resiña o tomas la palabra en contra de. Y entonces cuando tú tomas la palabra en contra de, entonces ya tú dices, voy a responder con la misma palabra que me están expresando. Y ahí es cuando empiezo a hacerme daño. Entonces, ¿quién está dando la palabra? ¿O quién está colocando la palabra? Dice que la palabra tiene para subir a Chamaín o hacer cuenta para Chamaín o tener fuerza y autoridad en la tierra. Yo creo que en otra versión dice que, que lo que atamos en la tierra se ata en el Chamaín y lo que se desata en el Chamaín se desata en la tierra. Eso dice en otras versiones. Entonces, ¿qué es lo que se desata? La palabra, la autoridad. Y si la autoridad se ata en el Chamaín, se tiene que desatar en la tierra. ¿Y cuál es lo que se desata en Chamaín? La autoridad K2. El Chamaín no se va a desatar una autoridad de maldición. Y la que se ata aquí en la ley no se va a desatar en Chamaín una maldición, porque Chamaín es K2. O sea que lo que recibe Yahweh es algo K2 que tú estás desatando o atando ¿dónde? En la tierra. Lo que el enemigo coge es una palabra que involucra y una palabra que viene y hace daño ¿dónde? En la tierra. Tú en la tierra estás edificándote para tener una vida a través del Ruach Kodesh o para tener una vida a través del puro Rujot. Y entonces, ¿dónde estás tomando la palabra? ¿A través de Chamaim o a través del Rujot que se está moviendo desde el Seol? Porque ahí es donde tengo que empezar a tomar la palabra. A veces no le prestamos atención a la palabra que expresamos, simplemente la expresamos, pero no estamos mirando los argumentos que están viniendo en contra de Mijaín. Porque cada palabra tiene un argumento que viene en contra de mí o a favor. Pero les aseguro que son más las palabras que se toman y se están dando en contra que a favor. ¿Cuántas veces te bendices en el nombre de Yahweh en el Yom? ¿Cuántas veces en el Yom le decimos a Yahweh toda rabá porque has traído esta brajá sobre mí? Toda rabá porque cada momentico me das brajá. Toda rabá porque tengo salud en este momento para moverme. Toda rabá mía Yahweh porque tengo un trabajo en el cual estoy elaborando para salir mejor. Toda rabá mía Yahweh porque en este momento no hay maldición ni maldad, porque tu claridad está sobre mí. Toda rabá mía Yahweh porque puedo mover mis pies y hacia allá los obstáculos tú me das la capacidad para salir de ellos. Pocas veces lo decimos en el Yamín. Simplemente corremos y corremos y corremos y no nos acordamos de agradecer a Yahweh. De pronto en la tefilá que hacemos en horas de la tarde o en horas de la laila y le decimos a Yahweh toda rabá mía Abacados porque permitiste que cumpliese toda la labor y llegara en este momento a tus pies. Pero cuántas palabras manejamos durante el Yom que ni siquiera nos están edificando y ni siquiera nos están dando Jaín. Porque es que la palabra la que da Jaín, la palabra da Jaín, vida. Y como la palabra da Jaín, entonces ¿cuántas veces tengo que tener la palabra de Jaín en mis labios? Porque es la palabra que me va a restaurar en todo tiempo. La palabra que restaura o condena. Entonces, ¿cómo estoy moviendo mi palabra si la palabra me está condenando o me está dando vida? Porque la palabra es lo que está ejecutando. La palabra te va a dar vida o la palabra te va a dar condenación. La palabra te está restaurando, la palabra te está enfermando. Porque la palabra siempre la expresa. Dice que por la palabra fueron hechos. Y Yahweh habló y dijo con la palabra que se separara el agua de la Eret,
Las tinieblas de labor, por la palabra fue hecho. Y con la palabra le dijo a Abraham, así será tu descendencia. ¿Qué le digo? Sal de tu azúcar y mira a Chamaín. Y como vean las estrellas, así será tu descendencia. Y como la arena del mar. Le dijo que con la palabra. ¿Qué le dijo Yahshua? Aquel que estaba muerto. Yahshua, ¿qué le dijo a su amigo? Pues lo tocó, despierte. Fue el tiempo de que te levantes de entre los muertos. No, él le dijo, levántate y ven acá. Con la palabra. Porque con la palabra es que tú estás edificando tus pasos. La palabra edifica tus pasos. La palabra es la que te está llevando a ser mejor o a ser peor. Ahora yo tengo que empezar a recapacitar en mi vida. Y yo digo, lo que estoy manejando en mi vida me está dando capacidad para estar mejor o estoy empeorando de lo que era. Porque yo sé que cada uno podemos pesarnos. ¿Qué pesa más? ¿Una libra de hierro o una libra de algodón? Lo mismo. Ahí es donde está la palabra confunde. No es que mencionó no el hierro, entonces ya todo el mundo dice, es que el hierro es más pesado. Está hablando de libras. Sí, libras. Balanza. Entonces a veces la palabra ¿qué hace? No le prestamos ¿qué? Atención. Y como no prestamos atención a la palabra, ¿qué está sucediendo con nosotros? Nos enfermamos, nos causa dolor, nos causa angustia, vienen maldiciones porque no prestamos atención a la palabra. Si la palabra es la que nos da vida. Entonces tú vas a desatar algo en la tierra para que Yahweh lo desate en Chamaín. ¿Qué palabra estamos manejando para que Yahweh desate en Chamaín? La Brahat, que tú quieres poseer en la Eret. La Briut, que tú quieres poseer en la tierra. La restauración de tu familia. ¿Qué palabras estamos manejando para que nuestra familia sea restaurada? ¿Cómo estoy manejando mi vida? Porque es que a veces uno habla con la mispajat, con la familia, lo digo por mi familia, y uno les dice, Yahweh quiere constituir algo nuevo con nosotros, en la obediencia. Sí, yo obedezco, ¿y usted qué está haciendo por obedecer? No, pues yo mantengo aquí en la casa, yo de aquí ni me muevo. Y eso es restaurar, o es apoltronarme, que son dos cosas distintas. Me apoltrono y no hago nada, o sea que soy un tibio, y los tibios serán vomitados de la boca de Yahweh, y ahí es cuando me duele el corazón, porque yo ya digo, Bacados, mi familia se apoltronó, y duele en el negocio, porque ver algo apoltronado es algo que no tiene vida. Cuando se apoltrona algo, tú dejas un mueble quieto en un rincón y tú vas a los 20 yamín y ¿cómo encuentras el mueble? Lleno de polvo. Entonces cuando una persona se apoltrona se llena de polvo. Cuando una persona está apoltronada no tiene vida. Cuando una persona está apoltronada se llena de pecado, se llena de maldad y se llena de maldición y no tiene la capacidad de reaccionar. O piensa que está viviendo pero está muerto, dice la palabra. Y entonces tengo que empezar a educar mi vida y a educarme por la palabra, porque por la palabra vamos a ser destruidos o vamos a ser salvos. Algo de lo que nos dice Moshe. Desde que salió el pueblo de la esclavitud de Misrayim, el pueblo, ¿qué fue lo que más empezó a decir? ¿O qué era lo que más hacía el pueblo cuando Yahweh lo saca de la esclavitud? Quejarse a toda hora. O sea que le estaban dando autoridad ¿a quién? A la palabra. Porque hay tanta esclavitud y tanta muerte hoy. Porque la palabra, cuando llegó el COVID, se ahogó mucha gente con el COVID, y es que miedo de ese animal.
qué miedo de ese animal. Y muchos dicen, qué miedo de ese animal. Estos días hablaba con alguien y me decía, qué miedo de ese COVID. Y yo le decía, ¿y tú no le tienes miedo al abacados? A Yahweh. ¿Y quién es ese? Al que tú conoces como de hoy ese. Ah, no, pero es que él es amor. ¿Y qué estás haciendo para que él te dé amor? ¿Qué estás haciendo para que él te cobije en amor? Y todos dicen lo mismo. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y estás guardando palabra de Yahweh sobre tu corazón y tu mente. ¿Y qué es eso? Y empecé a explicarle qué es guardar la palabra de Yahweh. Y me dijo, no hago nada de eso. Y yo le dije, entonces ¿a qué les tiene más miedo? ¿A Yahweh o al COVID? Porque es que el COVID puede matar tu bazar. Pero ¿dónde va a quedar tu nefes, tu alma? Si tu alma va a tener que dar cuenta por todo lo que tu bazar hizo en esta tierra. Entonces ¿a qué le tiene más miedo? ¿Al COVID o a Yahweh? En el momento que dicen a Yahweh, al otro día le hablé y ya no contestan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo carnal, miedo en la bazar, mas no tenemos un miedo para el día del juicio de Yahweh. Y tenemos que prepararnos acá para un juicio. Así como decía la Jalel, ¿cómo tus malás te exaltan? Kadosh, Kadosh. Amén. ¿Qué es? Exaltar a Yahweh con los malás. Porque a veces decimos yo quiero exaltar a Yahweh y dice que nosotros tenemos que ser como malás, como ángeles para Yahweh. Por eso tenemos que luchar acá hoy por obtener un cuerpo Kadosh para poder llegar a la Nueva Jerusalén. Amén. Porque al Shamaí no entrará ni sangre ni carne. Entonces, ¿cómo vas a edificar tu nefes para que tu nefes esté completamente Kadosh para poder recibir aquel cuerpo de Kadosh que tiene Yahweh preparado para ti, como dice en 1 Corintios 15? ¿Cómo lo vas a hacer? Con la palabra que sigues manejando, y cuando tú manejas palabras de maldición, estás maldiciendo tu propia Jaín, tu propia alma. Porque tú vas a volver al polvo, como decíamos anoche, pero tu alma ¿dónde va a quedar? Porque ese es el punto. La palabra que me está dando hoy, ¿me edifico o me destruyo? El pueblo de Israel salió de la esclavitud y le decían a Moshe, nos trajiste a morir a un desierto. Vivíamos mejor con el látigo en la espalda en Misrayim. Allí comíamos lején caliente y ya voy dándole lején de Shamaim. Queremos carne y hasta le salían por en medio los dientes los gusanos de la carne que les dio Yahweh. Dice que no alcanzaban a ingerir la carne, la llevaban solamente de su mano a colocarla en su boca y dice que ya estaba llena de gusanos. Porque eso está pasando con el ser humano. Tienen lején para comer y dicen otra vez lo mismo. No hay más comida para darnos. Porque eso vive el hombre. El hombre es un hombre que quiere siempre obtener algo bueno sin que me cueste. Yo quiero vivir una vida y yo quiero comer mis mejores manjares sin que me cueste. Yo quiero realizar algo bueno sin que me cueste. Yo quiero que todo llegue a mis manos sin que me cueste. Yo quiero llegar a la Yeshua porque Yahshua se hizo hombre. Fue golpeado como hombre, usurpado como hombre, destrozado como hombre. Y entonces yo quiero ser salvo sin que me cueste. Yahshua ya hizo todo por amor a mí. Se veía sus propias vísceras, destruyeron toda su bazar. Entonces yo ya puedo entrar a Shamaim sin que me cueste. Hay una palabra que leíamos anoche, yo quiero que la lea Roy, que está en Hebreos 5:8. Porque todo en la vida cuesta. Y cuando cuesta en la Jaín, entonces me doy cuenta que estoy viviendo y que estoy realizando. Porque no me voy a poder entender lo que Yahweh me quiere dar. Amén. Bien puede Roy. Dice, a pesar de que él era el Ben, aprendió obediencia por medio de sus dolores. A pesar de que Yahshua HaMashiach era el Ben de Elohim, Aprendió obediencia a través de sus dolores. por medio de sus dolores.
Ahora, ¿quién quiere buscar una Yeshua sin tener dolores? ¿Quién quiere llegar a la salvación sin tener dolores? ¿Quién quiere decir, es que yo soy salvo por la palabra que Mashiach me dio, sin tener dolores? Si yo quiero obtener algo en esta ahí, a veces compras unos zapatos y te quedan un poquito estrechos. Y dice, pero ¿para qué compré este estrecho? Me sacaron ampollas. Querías estrenar. Porque si hubieras querido comprar unos zapatos, hubiera esperado que hubiera la talla que necesitabas. Querías estrenar y entonces te sacaron ampollas. Hay una parte, yo quiero estrenar o quiero sentirme cómodo. Porque son dos partes diferentes. Es que a veces los anhelos de estrenar son tan grandes que así te queden destrechos los zapatos y yo me los llevo así tranquilo, que eso le meto un taco con algodón y le echo alcohol y eso amplia. Pero me los pongo porque me los pongo. Y después nos quejamos. Así están buscando la Yeshua. Piensan que la Yeshua ya no la ganamos. Tiene que colocarse unos zapatos estrechos para ver si ya la ganó. Y camine y quiera 3 kilómetros. A ver cómo sienten los zapatos. Porque es que no es ganarme las cosas por ganármelas. Es porque me las merezco. La Yeshua es porque nos la merezcamos. Y para merecerla me toca trabajar por ella. Si no trabajo por ella no la voy a obtener. Entonces las palabras que el pueblo manejaba era una palabra donde el pueblo se resabiaba. Y hay algo, Yahweh utiliza los balás para hablar con su siervo Moshe. ¿Cuántas veces utilizó Yahweh a sus malás para hablar con Moshe? Demasiadas veces. Y cada que hablaba algo le decía, pero para que le digas a tu pueblo. Para que le digas a tu pueblo. Para que tu pueblo empiece a obedecer. Para que tu pueblo empiece y entienda la devarim que estoy colocando en ellos. Era lo que más expresaba Yahweh. Y es lo que Yahweh nos expresa a través de la Torah. Mira y escucha. Eso es lo que nos dice Yahweh cada instante. Mira y escucha. Pero a veces ni miramos ni escuchamos. Pensamos que ya sabemos. Es que mira que esto y esto. No, sí, yo ya me sé todo eso en memoria. Y estás obedeciéndolo. Porque eso pasa. No, es que Jesús me sé todos los que quiere y los estás obedeciendo. Porque no solamente yo tener un pesú y acordarme del pesú y no obedecerlo. ¿De qué me sirve? Es como coger cualquier poema o cualquier libro, leer un párrafo de un libro, me aprendo un libro, yo me leí el libro de la vaca. Y entonces empiezo a hablar del libro de la vaca. Y el consejo que ahí cogiste un consejo de ellos, no, yo me lo leí y me gustó. ¿Qué es la Torah? La Torah es un libro de instrucción, de guianza, de pegar en el blanco. Es como lluvia que cae desde Shamaín. La estoy colocando para mi Jaín. O simplemente, no, es que yo me sé unos cuantos pesús. Me aprendí tantos salmos porque es que me gustan mucho los salmos. Es que los salmos me protegen. El salmo no te protege la obediencia que ibas en ese salmo. Yo que me gano con aprender y no obedecer. Tú vas a trabajar en una empresa y te dicen, vea, esta es la máquina que vas a operar. Este es el plano. Sí, yo no sé leer planos. Entonces llega el ingeniero y te dice, mira, estos son los planos, la máquina se maneja de esta manera. ¿Ya entendiste? No, sí, hágale que ya entendí. Y se va el ingeniero y dice, ¿cómo es que hay que aprenderla? Así es la Torah. A veces pienso que sé mucho de la Torah, pero no sé nada. Porque me falta algo que se llama aprender a obedecer. Cuando yo empiezo a entender qué es la obediencia, empiezo a entender qué es la Torah. Y empiezo a llevar la palabra dentro de mí. Vamos por un momento a Shemot 4, por favor. Éxodo 4. Miramos ahí el Éxodo 4:11, por favor. Y dice la palabra Shemot 4:11. Varón Yahweh. Yahweh le dijo,
a Moshe. ¿Quién le dio boca al hombre? ¿O quién hace al humano mudo o sordo? ¿O al hombre que ve o al ciego? ¿Acaso no soy yo, Yahweh? Y ahora ve, estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes de decir. ¿Quién da la autoridad para que tú hables o no hables? ¿Y quién da la autoridad para que escuches o no escuches? ¿Por qué Yahweh le estaba hablando esto a Moshe? Porque Moshe estaba ya resabiado y apenas iba a empezar, pero Moshe tenía algo que aprendió a escuchar. Amén. ¿Acaso como voy a ir yo si soy tartamudo? Y Yahweh dice, yo quiero le coloco boca al que le coloco boca y dejo ciego al que quiero dar ciego. Porque yo soy Yahweh, el que hace lo que quiera. Pero tú solamente tienes que aprender ¿a qué? A obedecerme. Eso le está diciendo Yahweh. Aprende a obedecerme. Tú tienes boca porque yo quiero que tengas boca. Si tú escuchas es porque yo quiero que escuches. Si tú te estás moviendo es porque yo quiero que te muevas. Tú aprende a obedecerme. Eso le está diciendo Yahweh a Moshe. Aprende a obedecerme. Porque es que ¿qué pasa con el hombre? El hombre cree tener autoridad y cree tener poder y cree que todas las tiene y que todas se las sabe. Pero ¿por qué estamos hablando hoy? Porque así le plació a Yahweh. ¿Por qué estás escuchando hoy? Porque así le plació a Yahweh. ¿Por qué la gente se mueve hoy? Porque así lo quiere Yahweh. Si Yahweh no lo quisiera, todo se frenaría y ahí quedaríamos todos. Pero Yahweh tiene hoy tanta bondad y tanta gesed que nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra y de poder entender que tenemos que ser obedientes a la palabra. Si no somos obedientes a la palabra, no podemos ejecutar nada en esta vida. Dice el verso 13, él dijo, te ruego Adonai, envía a alguien más apropiado. ¿Qué está diciendo Moshe? Envía a otro. Yo soy muy tartamudo, yo no entiendo ni qué es hablar. ¿Cuántas veces te disculpas y dices, no, Yahweh, es que no, Yahweh, es que eso es muy duro? A veces para corregirte tú mismo, le dices a Yahweh, eso es muy duro corregirme, Yahweh. Y Yahweh te coloca una palabra en el ley y entonces tú la lees y dices, simplemente abre la boquita, suspira y se alza, da un brinco. No, Yahweh, esta palabra es para el otro, yo no la quiero entender hoy. Porque la palabra viene y trae corrección sobre mi Jaim. Y Moshe lo primero que dice es, busca uno más apropiado. Y entonces llega Yahweh y te dice a ti, deja de ser impío, camina Nicadas. Y entonces tú dices, ay, esa palabra es para la hermana que faltó hoy. No quiso venir a escuchar la palabra, es para la hermanita que no quiso venir hoy. Porque es que la palabra, vea, está dándole todo el hueque a ella. Y no está mirando cómo tiene la espalda el que está hablando. Porque la palabra no es para allá ni para acá, la palabra es para mí. Amén. Yo me tengo que edificar y me tengo que limpiar con la palabra, si no, no estoy haciendo absolutamente nada. Dice el 14, la ira de Yahweh se despertó contra Moshe. Wow, o sea que cuando tú le dices a Yahweh que no quieres hacer algo, ¿qué despiertas en Yahweh? Ira. O sea que cuando tú no obedeces la Torah, ¿qué están despertando en Yahweh? La ira. Entonces si la ira de Yahweh cayera sobre la tierra hoy, ¿qué pasaría? Ay, bendito. O sea que si la ira de Yahweh cayera hoy porque fuiste desobediente esta semana en varias cosas que Yahweh te colocó en el corazón, pero no le cumpliste. ¿Cuántas cosas colocó Yahweh en tu corazón esta semana? Pero, es que yo me iba a levantar ahora, pero no quise. Es que yo me iba a leer tal parte de la palabra que sentí que tenía que leerme una parte de la palabra, pero tampoco quise. ¿Qué estás despertando? Ira, Yahweh. No, pero es que estamos viendo por la Jabá de Yahshua, entonces Yahweh ya no le da ira. Si Yahshua Hamashiach, lo que leíamos en Hebreos 5:8, dice que aprendió a obedecer con dolor.
Ahora cuánto más nosotros. Si el propio Machía, el hijo del Vende Chamaín, aprendió con dolor, ¿cuánto más tú y yo? ¿Vamos a aprender con qué? Como dicen hebreos, tomando lechita caliente y pasando con un bocadillito. Comprar y con callar. Eduquémonos. Eduquémonos para Yahweh. Amén. Y eduquémonos para poder alcanzar a Yeshua. Porque si no nos educamos a Yeshua, ¿qué va a hacer de nosotros? A veces decimos, no, es que hay mucho tiempo, esperemos. Cuando esté más viejito, entonces yo busco. Llegará el tiempo donde el Padre coloque la mano en mí, entonces ahí sí voy a darme cuenta. Y ahora Yahweh que no alcance a colocar la mano sobre ti, porque qué miedo. Ahí sí. Ah, no, es que Yahweh me va mostrando y poco a poco, y entonces cuando menos bien yo empiezo a sentir. Y si de pronto sientes una encalambrada bien fuerte, entonces ¿qué vas a hacer? Porque dice, la ira de Yahweh se despertó contra Moshe y le dijo, ¿acaso no está tu hermano Aarón, el Levit? Yo sé que él ciertamente hablará, además, he aquí, que él saldrá a encontrarte y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Yahweh ya le ha hablado también a Aarón. Ya le ha hablado a Aarón. Ve y te encuentras con tu hermano en tal parte. Era una forma. Había que una ejat. Porque es que Yahweh no te va a decir algo a ti. Y entonces ve y sal corriendo a tal lugar. Y allí encontrarás a alguien. Y ese alguien no sabrá quién eres tú. ¿Qué le dijo a Shaul? ¿Qué le dijo Yahweh a Shaul? ¿Y qué le dijo al Cohen? Al Cohen lo primero que le dice, y vendrá tal Shaul para que hagas tevilat en él. Y lo primero que le dice el Cohen, ¿qué es? Y ese no es el asesino, y ese no es el que mata, y ese no es el que los persigue. Y a Shaul que le dice, ve donde está el Cohen, que él orará por ti y tus escamas caerán. O sea, Yahweh no le va a decir a usted, vaya a tal parte que ya no te van a conocer. Ve, que allá te conocen. ¿Por qué? Porque la palabra la puso ¿quién? Yahweh, él plantó la palabra. Entonces Yahweh no te va a decir, levántate que vas a ir a tal parte y ve por si de pronto. No, si Yahweh te está mandando, Yahweh está haciendo acá y allá. Amén. Pero si tú lo estás haciendo en tu carne, tú vas allá y te van a ignorar por completo. Porque Yahweh no ha plantado la palabra. Pero cuando Yahweh planta la palabra en el corazón, la palabra florece o florece. Yahweh queda plantado en la vara de Aarón. ¿Será que Yahweh sabía que Leví era el que se iba a levantar como Cohen? Yahweh ya sabía que se iba a levantar la tribu de Leví. Pero Yahweh, ¿qué dijo? Metan las 12 varas allí porque la que florezca esa será. Porque ¿quién le ha dicho acá a Moshe? Ve y te encontrarás con tu hermano y sentirá alegría tu hermano en su corazón. Cuando tú te encuentras con alguien que es del Rúa, ¿cómo te sientes? Uno a veces va por la calle y encuentra a alguien con unos isís y uno dice, uy, es mi hermano. En esto Yamil decía por ahí por los quebradas y vi a un Ben con los isís. Y yo iba y lo vi y yo, ay, voy a saludar. Y entonces me paré más adelantico y lo saludé. Y entonces él me dijo, ay, usted también es hebreo. Y se alegró. Y entonces charlamos un momentico. Y entonces él me dijo, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde te congregas? Ah, yo soy Robert, tal Quejiló. Ay, qué alegría, yo me congregué con tal Quejiló y nos dimos un abrazo. Y yo digo, ya va a reunir su pueblo. Amén. Y va a ser así, Roberto, ¿no? Cuando lo vea, se va a estar. Y entonces uno se alegra. Y entonces yo me imagino cómo se alegró Aarón al ver a su hermano. Dice que su corazón se alegró. Cuando el pueblo se reúne en Ejat,
y en obediencia. Obediencia. En obediencia. Porque qué bueno cuando tú encuentras a un hermano en obediencia. Wow. Sí, porque si no hay obediencia. Encuentras a un hermano en obediencia y tú dices, qué alegría, un hermano en obediencia de la Torá. Y uno se alegra de leer, porque la palabra dice, y reuniré mi pueblo Israel. Eso dice la palabra. Sé como la palabra dice que reuniré mi pueblo Israel, entonces el pueblo de Israel se va a reunir. Pero el pueblo que obedece la Torá. Amén. Y en armonía, dice por allá en hebreo, en Hechos. En Salmo 133. Y en Salmo 133. Y entonces ahí en el Pesú 15 dice, tú le hablarás y colocarás las de Barín en su boca. Ahora yo quiero que hagamos un paréntesis. ¿Quién era Moshe? Era aquel hombre que ya había llamado, pero era que un tartamudo. ¿Y por qué le colocó la palabra a Aarón en su boca? Era un tartamudo. Y dijo, manda a otro porque yo soy tartamudo. Entonces, ¿qué palabra le colocó Moshe a Aarón en su boca? Entendamos la palabra. Dice la 14, la ira de Yahweh se despertó contra Moshe y le dijo, ¿acaso no está tu hermano Aarón, el Leví? Yo sé que él ciertamente hablará. Además, he aquí que él saldrá a encontrarte y cuando te vea se alegrará su corazón. ¿El qué? Él habla bien, dice acá. Él habla bien y hablará. Y dice el 15, tú le hablarás y colocarás las palabras en. Y entonces si él hablaba bien, ¿qué palabra le iba a colocar Moshe si Moshe era tartamudo? O sea que él no tenía la palabra de Yahweh en su boca todavía. ¿Qué pasa cuando tú no tienes la palabra de Yahweh en tu boca? ¿Qué pasa cuando la palabra está equivocada y siempre decimos, es que yo tengo la razón? Es que yo soy el que sé, yo tengo la razón de lo que estoy diciendo. ¿Estoy andando por mi palabra o estoy esperando que la palabra de Yahweh sea la que descienda a mí? Dice, yo estaré en tu boca. O sea que, ¿qué le estaba hablando? Dice que Yahweh estaría en la boca de quién? De Moshe. De Moshe. Para él poder colocar la palabra sobre quién? Sobre Aarón. Si la palabra de Yahweh no estaría en Moshe, no podía expresar la palabra de Aarón. O sea que no era ni siquiera la palabra de Moshe la que se estaba moviendo, era la palabra de Yahweh. Por eso dice que la palabra tiene poder, tiene jerubat. Amén, amén. Si la palabra no tuviera la jerubat de Yahweh, no podría hacerse. Por eso Yahweh dice, y yo se hagan, y se levanten, y sostendré el mar en mis manos. Porque es la palabra la que está trayendo Jair. Amén, amén. Y les enseñará, y les enseñaré a ambos lo que deben hacer. Él hablará por ti ante el pueblo, y ocurrirá que él será tu boca, y tú lo encaminarás. Se necesita emprender de la manera que Yahweh lo diga. Amén. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Y qué pasa con lo que estamos viendo hoy? Que la mayoría de seres humanos se emprenden conforme a lo que creen y lo que sienten, mas no a lo que Yahweh me está diciendo que exprese o haga con la palabra. Porque la palabra es la que está edificando mi vida. La palabra es la que está educando mi vida. La palabra es la que me está dando el entendimiento para poder alcanzar una Yeshua. La palabra es la que me está corrigiendo. Si la palabra no me corrige, no estoy haciendo nada. Porque si la palabra no corrige al hombre, el hombre no está entendiendo la palabra. Tú no vas a empezar un camino y en el camino dices, voy a llegar
al Alto del Toro. Entonces vamos a hacer una caminata al Alto del Toro. ¿Qué vas a encontrar en el camino? Para subir al Alto del Toro. Vas a encontrar una faldísima. Hay una falda tan buena para subir allá. Y cuando subes arriba, ¿cómo subes? Y hay huequitos y piedritas en el camino. Y entre los que no les gusta caminar, ¿qué van a decir? Había sido mejor irnos para otra parte, eso está muy duro. ¿Qué es la vida con Yahweh? Con Yahweh vas a encontrar un camino a toda hora allanado, donde no vas a encontrar nada. Ah, no, es que a mí me gusta caminar acá en este llano. Es que aquí no me canso. Es que por aquí es más bueno, El camino con Yahweh tiene subidas y bajadas. Porque la palabra me educa, me disciplina y me da aliento de Jair. Pero la palabra no te va a dar solamente amor. La palabra te tiene que traer corrección, educación para poder obtener la libertad. Es que a mí me gusta cuando me aman y me miman. Es que a mí no me gusta cuando me regañan. Es que qué pereza que lo regañen a uno. A mí cuando me regaña la palabra, yo le digo a Yahweh toda raba porque me regañaste. O sea, me faltaba corrección. Pero si yo a toda hora busco la palabra donde me sienta el chalón, entonces estoy más equivocado de la Torah. Es que a mí no me gusta cuando Yahweh me dice, obedece o eres un impío. Uy, Yahweh cómo nos trata de feo. Me dijo que si no obedecía era un impío. O que si no aprendía a escuchar era como un cobrador de impuestos. O que si no recibía corrección era ¿qué? Un bastardo. Un bastardo. Entonces, ¿cuánto nos toca aprender de la palabra y educarnos en la palabra? ¿Recibimos corrección o no recibimos corrección? Y luego le dice Yahweh, y esta vara tomarás en tu mano, con la que harás señales. Cuando algo se levantaba en contra, Moshe extendía su vara ahí. El poder o la Jerubá de Yahweh descendía. Porque Yahweh había plantado en él ¿qué? Su palabra. Y la palabra que Yahweh había plantado era una palabra que tenía ahí vida, autoridad. Y que estaba educando un pueblo. Aprender a escuchar la alabar y escuchar la corrección, la instrucción de Yahweh es la que edifica y educa mi Jaim. Teilim 94.8, por favor, o Salmo 94.8. Y entonces empieza la palabra ahí en Teilim 94.8. Entiendan esto, gente necia. Cuán insensatos los van a comprender. ¿Acaso no oirán el que nos puso las orejas? Ni podrá ver el que nos formó los ojos. Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber, en todo el tabel o en la instrucción de Yahweh. Yahweh conoce las reflexiones humanas y sabe que son absurdas o vanidad o iniquidades. Dichoso aquel a quien tú, Yahweh, corriges, aquel a quien tú instruyes en tu Torah. Dichoso quién es, el que instruye y corrige. O sea, si tú no recibes la instrucción y la corrección de Yahweh, asústate, no estás viviendo nada. Porque es que hay dos correcciones, está la corrección humana y la corrección de Yahweh. Tú le hablas a alguien que no está guardando Torah y te va a decir, no, estoy pasando una vida muy difícil,
no tengo que pagar servicios públicos, no tengo que comprar una libra de arroz, me pasó esto y esto, iba en la bicicleta y se me pinchó, no tenía ni con qué comprar un parche. Y entonces sabes con lo que guarda Torah y te dice, no, mira que me está pasando esto y esto y esto, no sé qué me está pasando. Y entonces ahí a veces dicen, no, es que lo que le está pasando al del mundo le está pasando al que vive la Torah, está igual. Dos vidas diferentes. Una vida donde tú estás recibiendo la instrucción de Yahweh, o una vida donde estás manejando el pecado, que el pecado es muerte. Si yo estoy recibiendo la instrucción de Yahweh a través de la Torah, tengo que empezar a examinar por qué circunstancias estoy viviendo o estoy pasando. ¿Cuántas veces más tengo que sacudir mis pies? ¿Cuánto polvo recogimos en el camino que nos hizo tanto daño que aún quedan por ahí? Polvo en la planta de los pies que no lo hemos soltado. Pero aquel que está viviendo el pecado y la iniquidad piensa en eso. No, pero yo tengo que solucionar mi vida, sea como sea la solución. Mientras que tú estás caminando en la Torah y tú dices, Yahweh, tú sabes que estoy empezando a caminar para ti. Estás ordenando y organizando mi Jaín. Porque es que Yahweh no va a permitir que un Ben para él siga viviendo la vida que llevaba antes. O siga una vida como la que tenía. Y todo lo que consiguió en depravación, inmundicia y maldición, va a seguirlo teniendo en sus propias manos. Son cosas que se hallaron en pecado. Dice que Yahweh no permite el pecado. Yahweh no permite el pecado. Dichoso aquel a quien tú, Yahweh, corriges, aquel a quien tú instruyes en la Torah. O sea, alégrate porque Yahweh te esté corrigiendo y que estás en la Torah. Siéntete alegre hoy que Yahweh te está diciendo, cambia. Cambia esta parte que te hace daño. Quita esta que no te está ayudando en nada. Ahí en Devarim 1:11, miren acuerden lo que dice. Dice que Yahweh Elohim de tus antepasados los agregue a 1000 veces a ustedes mismos y les dé brajat tal como él habló de ustedes. El recibir las bendiciones de Yahweh son sus instrucciones. La brajá de Yahweh es su instrucción. Muchos piensan que la brajá de Yahweh es solamente economía y plata. La brajá mayor de Yahweh se llama instrucción. Amén. ¿Tú qué te ganas con tener dinero y no tener instrucción? ¿Tú qué te ganas con vivir en estrato 6 y no tener instrucción? ¿Tú qué te ganas con ganar todo en esta vida y perder tu nefes? Por eso dice, busca el Melech o el reino de Yahweh y su tesadikat o su justicia. Porque es lo que tengo que obtener. ¿Cómo puedo yo solo cargar con sus molestias, sus obligaciones y sus disputas, dice en esta Torah, en el 12? ¿Cómo puedo yo cargar con todas las cargas de este pueblo que está rebelde? Pero tú le estás dando brajat, tú le estás dando instrucción y el pueblo no quiere entender la instrucción de la palabra. Es duro cuando tú estás instruyendo a alguien o colocando algo en alguien y el alguien no quiere comprender. ¿Por qué el hombre no quiere comprender? Porque el hombre no quiere entender que tiene que ser obediente. Rebeldía.
quiere vivir en sus placeres. No tanto la rebeldía, quiere vivir en sus A veces placeres. se vuelve el pecado como una cultura en el hombre y cree que lo que hacen es estar muy bien. Estoy viviendo en una falta de conocimiento que no me deja entender lo que quiero realmente vivir. Y desfallezco. En Yesayahu 54, Isaías 54, hay algo que nos enseña la palabra y dice ahí en Isayahu 54, Yahweh me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi dabar al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los talmidim. Yahweh me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpean y mis mejillas a los que me arrancaban las barbas. Ante las burlas y los escupitajos no concedí mi rostro. Aquí está la palabra que estábamos leyendo. ¿A dónde? ¿En Hebreos qué? 5:8. ¿Qué vivió Mashiach? Dolor. Aprendió a escuchar la palabra. Imagina, el hijo del Ben y aprendió a escuchar la palabra. El hijo del Ben y aprendió a escuchar la corrección. El hijo de Yahweh aprendió a escuchar que tenía que pasar un proceder en esta tierra para poder cumplir ya la Abacados. Ahora, si nosotros no aprendemos a escuchar la palabra, ¿cómo queremos llegar a Chamaín? Si Yahshua aprendió a escuchar la palabra que venía de Chamaín, y él descendió de Chamaín, aprendió a vivir con dolor en esta bazar, sabiendo que era puro, limpio y perfecto, y aprendió a sufrir. Ahora, ¿cómo quieres tú y yo llegar a Chamaín sin que nos cueste? ¿Cómo queremos vivir la palabra manejando palabras que a Yahweh no le agradan? Sofonías 3:9 dice tener ¿qué? Pureza de labios. Y las personas ni siquiera le prestan atención a Sofonías 3:9 para que empiecen a tener pureza de labios. Simplemente yo vivo como yo quiera vivir. Y tomo la palabra como yo la quiero tomar. Y nosotros no podemos vivir como queremos y tomar la palabra como queremos. Tenemos que aprender a vivir y a tomar la palabra que Yahweh está colocando desde Shammai. Es que es muy fácil yo decir o expresar lo que yo quiera. Otra cosa es aprender a obedecer la palabra de Yahweh. Si Mashiach aprendió corrección y aprendió a escuchar, ahora ¿cuánto más nos toca aprender a nosotros a escuchar? Si no aprendemos a escuchar, no hacemos nada. Porque ¿qué le dijo Yahweh a Moshe? Y colocaré la palabra ¿dónde? En ti y en Aarón. Colocaré en ti y en Aarón. ¿Y a Mashiach qué le dijo? ¿Qué dijo Mashiach? Aprenderé a escuchar. ¿Por qué? Porque he aprendido a recibir ¿qué? Golpes. ¿Me arrancarán qué? Mi barba. Tirarle escupitazos en mi cara y no voltearé mi rostro. ¿Por qué? Obediencia. Aprendió obediencia. Y quedó mi rostro como un pedregal. Por obediencia a la palabra que Yahweh ha colocado en él. ¿A cuánto les cuesta escuchar la palabra y obedecerla? Ese es el punto. ¿Cuánto cuesta escuchar la palabra y obedecerla? Porque sí, ¿qué pasa cuando se da una palabra, una devarim de Yahweh? Cuando estamos dando una devarim de Yahweh y a uno le pasa, y uno se asombra con la palabra. Y uno dice, wow, Baruch Yahweh, qué palabra la que Yahweh me está dando. Y me aterro. Y me duele todo.
Y pasan unos yamines. Ay, ¿cuál fue la palabra que Yahweh me dio? Ya se me olvidó. Porque una palabra que movió mi corazón, ¿cuál fue? Espere, me acuerdo. Y empieza uno a acordar si no se acuerda. Pero esa palabra me movió tanto, pero me olvidó. O sea, se me olvidó que era la corrección que Yahweh me había dado en ese momento. Se me olvidó la palabra de instrucción que Yahweh me había dado en ese momento. Se me olvidó que tenía que cambiar tal parte de mi vida que aún sigo afectándome en ella, pero se me olvidó que Yahweh me ha dicho cambia en esa parte. Pero sigo cometiendo el mismo error, porque es que se me olvidó la palabra. Y eso le está pasando al hombre. Se le olvida la palabra de corrección. Simplemente vivo. ¿Qué le entregó Yahweh a Moshe? Los 10 mismos. Los 10.000 voz y las ordenanzas. Y digo, para que tu pueblo pueda caminar bien. Porque el pueblo está caminando en desorden. Se le olvidó lo que Yahweh le entregó a Moshe. Devarim 9, por favor. Devarim 9, 16. Entonces vi, y he aquí, que habían pecado contra Yahweh, Elohai, y hicieron un toro fundido, se descarriaron rápidamente del camino que Yahweh les ordenó. ¿Se descargaron qué? Y es lo que me aterra. Rápidamente. O sea, ni siquiera pensaron ni entendieron lo que él les acaba de decir. Simplemente dejaron la claridad de la palabra que Yahweh había colocado en él y se descargaron por ir a conseguir una idolatría, un Elim. Se olvidaron de Yahweh nuestro Elohai y empezaron a levantar cosas que a Yahweh no le agradan. ¿Por qué? Porque no fundamentaron la palabra dentro de ellos. ¿Qué le pasa al ser humano hoy? Lo mismo, no fundamenta la palabra y entonces van tras los de hoy los elines y empiezan a colocar su carne a el pecado. Cuando tú colocas tu carne al pecado, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás viviendo la palabra? Para nada. Se te olvidó que dice la palabra que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Chamaín. Y cuando dice que no prestes tu cuerpo para el pecado porque tu cuerpo es la mizcá para Yahweh, se les olvida la palabra y entonces empiezan a vivir su pasar. Dice el Pesú 17: yo tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las destruí ante sus ojos. Luego le tocó más duro a Moshe, pero apenas habían pasado unos pocos yamim y ya se le había olvidado lo que Yahweh les había dicho. Que volvió hizo un ayuno de 40 yamim. Y volvió otros 40 yamines. Y a otros se les olvida en media hora. Yo me acuerdo que salía uno que es que de regocijarse con el padre 3 yamín o 4 yamín. Y entonces allá mientras que estábamos dando la caballa Yahweh, entonces había alguien y se levantaba y decía: ahora sí voy a empezar a obedecerle a Yahweh, ahora sí voy a caminar con Yahweh, ahora sí voy a hacer esto con Yahweh, ahora sí cuente conmigo. Y yo: que cuente Yahweh. ¿Y qué pasó? Y a uno le duele y aterra, que yo creo que es uno de los dolores más grandes que yo he podido sentir en mi Jaín. Alguien que le prometió a Yahweh que él iba a hacer todo para él. Eso fue un domingo. Al lunes me dio por pasar por una calle y estaba fornicando en un callejón.
a mí me dolió todo lo que tenía, que me agarré a llorar. Y yo decía, Yahweh, perdona la iniquidad del hombre. Porque muchos, lastimosamente, en la alegría prometen a Yahweh. En la alegría porque hay un regocijo y hay una mispajá que está clamando, orando y aprendiendo Torah. Entonces en el momentico, entonces todo el mundo dice, wow, ay sí, qué bueno vivir la Torah, qué bueno esto con la Torah. Baruch Yahweh, viene de Sukkot y 7 yamín apartados, 7 yamín sin contaminarme. Y llega el 8º yamín, y que es de nuestra Jaim. Porque ese es el punto. Yo llego a regocijarme en Shabbat. Yo llego a estar bien en Shabbat y me siento gozoso, alegre en Shabbat. Y entonces cuando termina Shabbat yo tengo que permanecer en el mismo gozo. Tengo que permanecer siendo el mismo y cada vez que soy en Shabbat. Pero si yo soy en Shabbat uno y después de que termina Shabbat soy otro. ¿Qué está pasando con mi Jaim? ¿Estoy dando argumentos para que el enemigo venga y haga lo que quiera con mi Jaim? ¿O estoy prestando mi bazar para que el enemigo haga lo que quiera? ¿O estoy colocando palabras en mi boca que me están llevando a la destrucción? Entonces, ¿qué punto estoy viviendo? ¿O qué palabra estoy colocando que no me está dando la fuente de Jaim? ¿Cuántos dicen tener conocimiento de la Torah? O conocimiento de lo que la Torah está haciendo en mi Jaim. Pero me cuesta obedecer a Yahweh y me cuesta guardar mis votos. Eso le pasó al pueblo. Volvió Moshe a dejarnos solos, ¿ahora qué? Pero Moshe ya les había dado ¿qué? Una orden. Y les había dado una orden de parte de Yahweh. Esperen y hagamos esto que yo volveré. ¿Qué está pasando hoy? Mashiach dijo y en Lucas 22, y volveré de nuevo a guardar Pexa con vosotros. Y entonces, ¿por qué no están esperando para guardar Pexa con Yahshua? Porque si Yahshua está diciendo y volveré a guardar Pexa con vosotros, entonces Yahshua ¿qué me está diciendo? Sigue preparándote en Pexa porque yo volveré a guardar Pexa con vosotros. Eso le dijo Yahshua. Ah, no, pero es que ya la cambiaron por la cena del Adón. Y entonces en las Biblias dice, y comeremos la cena del Adón, y el que coma la cena, y cómala todas las veces que pueda, y que quiera. Eso dice en la Reina Valera y en muchas Biblias. Pero la Pexa es solamente una vez en el año, que es en el mes de Abid. Y entonces ya eso es lo que le está diciendo los Talmidim, y volveré a guardar Pexa con vosotros. O sea, sigamos guardándola porque Yahshua está preparando una Pexa mayor. O sea, él fue la Pexa ahí en la tierra. Pero usted imagina la Pexa que viene a celebrar Yahshua con su pueblo. Amén, amén. Con los que queriendo Yahweh estemos y cada en ese Yom. Y que estemos guardados para él. ¿Cómo va a ser esa Moedín? ¿Usted se imagina usted viendo a Yahshua y diciendo, mira lo que tengo preparado para que te sientes en mi mesa a celebrar Pexa conmigo? Ni siquiera acaso en imaginarse lo que Yahshua tiene para nosotros. Pero ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar para poder sentarnos en esa mesa con el gran Shem? ¿Cómo tenemos que caminar? Los misbot, dice que Devarim son palabras y los misbot son ordenanzas de palabras. Teilín 19, por favor. Salmo 19.
Salmo 19:6. Dice la palabra en Salmo 19:6. El sol sale de un extremo de los Shamayim y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Está hablando del Esmet. Sale de un extremo y llega al otro extremo y nada se libra de su calor. La Torah de Yahweh es perfecta y funde nuevo aliento. El mandato de Yahweh es digno de confianza. Bajón man al sencillo. O sea que ¿qué comparación está haciendo David? La Torah es como el Esmet. La Torah es igual. Sí. El sol calienta ¿a quiénes? De todo. A buenos y malos. La Torah juzga ¿a quiénes? A buenos y malos. O sea que es igual. Igualito. La palabra nos va a juzgar a buenos y a malos. Dice el 8. Los preceptos de Yahweh son rectos. Traen alegría al corazón o al lev. El mandato de Yahweh es claro, de claridad a los ojos. El temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Las sentencias de Yahweh son emet, todas ellas son tesadicat. O sea que todo es que permanece para siempre. La palabra de Yahweh no fue anulada, la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y eso lo dijo Mashiach. Ya eso lo dijo muy claro en Matillavo 5. Y el 10 dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila desde el panal. O sea que la Torah, ¿qué es? La Torah es como la miel. O sea que los mandamientos de Yahweh son como miel. Los mandamientos de Yahweh son como miel. Los mandamientos de Yahweh no son palabras que fueron puestas para que usted arrancara su vida. Los mandamientos de Yahweh los hablaba David y los veía como la miel. La instrucción de Yahweh es como la miel para tu vida. ¿Por qué ven la instrucción de Yahweh como si fuera un choque? Porque así miran la instrucción de Yahweh como si fuera un choque. No, ¿y quién va a guardar eso? No, ¿y con qué tiempo vamos a guardar las fiestas? No, no hay tiempo para uno. Entonces no trabajo. Eso dice, ¿no es cierto? Mira que es que viene tan moderín. ¿Y qué día es? Es un jueves. ¿Y entonces usted cómo hace? No, pues sacamos el tiempo para la moderín. Entonces ustedes no trabajan. Sí, todos trabajamos. ¿Cuántas horas trabajan? Hasta 16 horas trabajamos al día. Porque hay que recolectar para cuando llegue el tiempo de la moderín. Amén. Así se guarda la Torah. No, pero entonces tú tienes un negocio y entonces toca cerrarlo ese día. Amén, hay que cerrarlo. Y entonces tú tienes un negocio y en Shabbat lo cierran. Hay que cerrarlo en Shabbat. 3:30 de la tarde hay que cerrar 4 de la tarde hay que cerrar el negocio. ¿Por qué? Vamos para Shabbat. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy a las 7 de la Laila. Es el guión de Shabbat. Porque es que servimos a Yahweh. Y Yahweh bendice al que le obedece. Yahweh bendice al que le obedece. Entonces si obedecemos, Yahweh nos bendice. Pero hay que guardar la palabra. Porque es que la palabra es como miel que destila desde el panal. O sea, la palabra de Yahweh me nutre. Eso hacía Yahanan, ¿no es cierto? Dice que se alimentaba con miel silvestre. O sea que la palabra destilaba sobre él. Por eso era que él iba y le daba la palabra a cualquiera y no le daba miedo. Porque la palabra destilaba sobre él. Era vida, la palabra era vida para Yahanan. Se destila la palabra. A veces les da miedo hablar la palabra. O a veces está la palabra pues que dicen, no, yo no doy esa palabra porque, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán que es que nos volvimos fanáticos? No, es que se volvieron muy cortantes.
Por eso le cortaban la cabeza a Yahaná, porque era cortante. Pero hablaba la verdad. Y no tenía miedo. Dar la palabra que le colocó Yahweh. Y por eso él recitaba: voz que clama en el desierto, voz que abre camino. Porque a eso lo mandó Yahweh. A eso lo mandó a Yahweh. Habla. ¿Y a qué mandó Yahweh? A que hablemos a las naciones. Amén, amén. A que la gente comprenda que si no guarda Torah, te estás condenando. Ah, es que no hay que guardar mandamientos. ¿En dónde dice que no hay que guardar mandamientos? Si dice que la Torah es la que me instruye para discernir qué es pecar y qué no es pecar. Que si yo no guardo Torah, entonces no me doy cuenta que es pecado. Pero es que la gente sigue pecando porque no quieren mirar los puntos de la Torah. Tranquilos, hermanitos, que ya somos salvos por la rajen de Yahshua. Yahshua ya lo hizo todo. Si no obedecemos, somos condenados. O sea que los mismos son ¿qué? Un deleite. Los mandamientos, los estatutos de Yahweh son como miel. Son deliciosos. Ahí mismo en Shemot 21. Éxodo 21. Dice en Éxodo 21 al 3. Elohim habló a todas estas Devarim diciendo, o sea, Yahweh habló a las Devarim diciendo, o sea, Yahweh colocó la palabra, dio la palabra. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misrayim o de Egipto, de la Vallí o la casa de esclavitud, y no reconocerás a los Elim, a la idolatría de los otros pueblos, en mi presencia. ¿Eso fue qué? No. Una orden de Yahweh, o sea que fue una palabra en orden que Yahweh dio. Y la palabra de orden que da Yahweh es: no mires los de oyeses de las naciones en mi presencia. O sea que si tú dices que yo camino con Yahweh y estás con de oyes en tu boca toda hora, ¿qué estás haciendo? Porque Yahweh dice que no te contamines con los Elim de los vecinos, porque Yahweh tu Elohim es Yahweh tu Elohim. Y da la palabra: yo soy el que da la palabra. O sea, la palabra que da Yahweh, ¿quién la puede quitar? Absolutamente nadie, porque es la palabra que él expresó. Y lo duro de estas palabras es que fueron ¿qué? Escritas sobre piedras para que nunca se borren, porque fue la palabra de Yahweh. Moshe reventó las piedras que Yahweh le dio. Y luego ¿qué le dijo Yahweh? Escríbelas tú mismo ahora, con tu mismo dedo. ¿Qué hizo Yahoshua cuando llegó a la tierra de Canaán? Escribió. Dice que escribió de nuevo las Devarim en piedra y las forró con cal para que no se borraran. ¿Y luego qué hizo Yahshua? Vino y la escribió en nuestra mente. Viene y la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón para que no se nos olviden. ¿Pero a cuántos se les olvidó? ¿Pero a cuántos se les olvidó? Así ya no hay necesidad. Si Yahshua dice que la escribí, pero ya no hay necesidad. O sea, Yahshua escribió en nosotros, pero ya no hay necesidad. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? Si Yahshua dice que él escribió en nosotros, pero no hay necesidad de guardar. O sea, él escribió en nosotros para que no guardemos. Qué falsedad la que maneja el hombre. Si Yahshua las escribió es para que las guardemos.
Dice para que las guardes en tu mente y en tu corazón. Pero no es archivarlas para dar en el baúl de la abuelita y echarles candado. Es para que las coloques por vida para ti. Vida en ti. Shelmo 34:4. Éxodo 34:4. Dice la Dabar, él grabó 2 tablas de piedra, como las primeras. Moisés se levantó temprano, en la mañana, y ascendió al monte de Sinaí, tal como le habló, como lo había mandado Yahweh. Y tomó 2 tablas de piedra en su mano. Y Yahweh descendió en una nube, y se ubicó junto a él allí, y proclamó con él, con su nombre. Y Yahweh pasó ante Moisés y proclamó Yahweh, de la Ered Elohim, compasivo y clemente, lento para enojarse y generoso en benevolencia y emet. Preserva la benevolencia por miles de generaciones. Perdona la iniquidad del pecado intencionado y el error, y que no absuelve a los que no hacen techuat. Rememora el pecado de los padres sobre los hijos y de los nietos hasta la 3ª y 4ª generaciones. Pero ¿por qué estaba hablando Moisés de ello? ¿O por qué Moisés estaba colocando esa palabra? ¿Qué tenía Moisés en sus manos? Las 2000 bolas, las tablas. Las 2 tablas, o sea que ¿qué estaba declarando Moisés con su palabra? Porque lo primero que está diciendo Moisés es que Moisés tiene las 2 tablas. O sea que Moisés está diciendo, todo el que obedezca a esto, entonces será guardado por todas estas generaciones. El que no las obedezca no será guardado. Eso estaba hablando Moisés, porque lo primero que está hablando la palabra es que tenía Moisés en sus manos. Y descendió Yahweh, y ya Moisés le habla a Yahweh y le dice, estaba expresando, pero ¿qué estaba expresando Moisés? Lo que Yahweh le había dado a entender con los misbot. Es muy fácil tú recitar, es que Yahweh es benevolente, es que Yahweh es bueno, Yahweh es compasivo, es lento para la ira, pero grande en bondad. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos. Ahí Yahweh es lento para la ira. Porque le dio ira cuando Moisés le dijo que no iba a ir, ¿se acuerdan? Sí. Envía a otro. Dice que entró ira en Yahweh. Porque Yahweh se aira cuando hay un... ¿Y cuántos desobedientes hay? ¿Usted imagina cómo está Machía ahí a la diestra? ¿Usted imagina donde Machía no estuviera a la diestra del Padre? ¿Usted se imagina donde Machía no estuviera a la diestra del Abacados? Imagínense. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga sus enemigos por estrado. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de los pies. ¿Te imaginas donde Yahshua no estuviera a la diestra del Abacados? Ya se hubiera acabado esto. Cada que se aira Yahweh, entonces mira a su ven, promesa. Hasta que ponga todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Hemos tenido Rajén, Ahabad, por Machía. Pero cuando Yahweh le diga a Machía, ya no hay más benevolencia. Ya no más. Porque no cumplen mi palabra. Llévale 4, por favor. Llévale 4:10.
Devarim 4:10 o Deuteronomios 4:10 dice, el guión en que estuvieron parados frente a Yahweh Elohim en Jorel, cuando Yahweh me dijo, reúne al pueblo ante mí, y yo dejaré que oigan mis Devarim, mis palabras, para que aprendan a temerme todos los yamín que vivan sobre la tierra, y para que las enseñen a sus hijos. ¿Qué estaba diciendo Yahweh? Atiendan a la voz, atiendan a la palabra que les doy. ¿Para qué? Le temamos. Temamos y qué más. Enseñar. Y enseñemos a nuestros. Hijos. Por eso les dio el Shema. Por eso Yahweh nos dio el Shema. Para que obedezcamos y lo enseñemos a nuestros hijos. Y para que le obedezcamos la Devarim. Dice el 11. Entonces se acercaron y se pararon al pie de la montaña. Y la montaña ardía como fuego hasta el led del Chamaín. Oscuridad, nube y nube espesa. Yahweh les habló en medio del fuego. Oyeron el sonido de sus Devarim, mas no vieron una forma solemne en un sonido. Él les relató acerca de su brit, que les ordenó cumplir las 10 Asheret, o Devarim, o los 10 misbos, y él les escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué les estaba hablando en el medio de la nube, en el medio del fuego? De sus misbos, de sus Devarim, de su palabra. Les estaba diciendo que la enseñara a sus hijos, que la obedecieran, que caminaran en ella, que vivieran su ordenanza. Y entonces dice, Yahweh les habló en medio del fuego, oyeron el sonido de sus Devarim, mas no vieron una forma solemne de sonido. Él les relató acerca de su brit, que les ordenó cumplir las 10 Asheret, o Devarim, y los inscribió en 2 tablas de piedra, para que nunca se olviden de ella y no se borren. Entonces, ¿qué nos está dando la palabra de la instrucción? Si nosotros no recibimos la palabra de instrucción, si no recibimos la palabra de corrección, que son las palabras que debemos de obedecer a Yahweh para instruir y guiar nuestra vida y guiar a nuestros hijos. Cuando la palabra no se toma como instrucción y no se enseña como Yahweh nos manda que la enseñemos, ¿qué pasamos? ¿Somos qué? Un pueblo en rebeldía, un pueblo en tinieblas, un pueblo sin emunat y un pueblo sin rey. Cuando no atendemos la palabra y no damos una palabra donde Yahweh realmente nos está educando, somos un pueblo sin rey. Somos un pueblo sin Mashiach. Somos un pueblo sin Cohet. Si Yahshua es nuestro Cohet, si Yahshua es nuestro Roe, entonces cuando no obedecemos y cuando no vivimos la instrucción de Yahweh, no tenemos Roe, no tenemos Cohet, no tenemos a Yahshua. Si tú no obedeces la Torah, no tienes a Mashiach en tu mente y en tu corazón. Porque Mashiach lo dijo muy claro, si me amas, guarda mis misbot. Entonces, si yo no le obedezco los mandamientos, no tengo rey. No tengo a Mashiach. Eso me enseña la palabra. Cuando sucede que se levanta alguien queriendo tener autoridad de palabra, pero no viene la palabra de Yahweh sobre él, ¿qué pasa? Adúltero. Estás adulterando la palabra que Yahweh te está diciendo, no la expreses. Y eso está pasando, adultera la palabra. Es que Yahweh me dijo que les dijera. Adúlteros, mentirosos. Es que así dice Yahweh tu Elohim. Y si Yahweh no está diciendo nada, dice en Isaías y en Jeremías, ¿que son qué?
pastores mentirosos. Y olvidarnos que Yahweh fue el que colocó la palabra como instrucción y una devarim limpia y perfecta a través de Moshe para que nosotros podamos educar nuestra vida. Devarines. Animos Devarim 6, por favor. Y ahí en Devarim 6 Yahweh nos instruye y nos dice: Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, escucha y obedece Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu ley, con toda tu nefes y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estos asuntos que yo te ordeno hoy estarán sobre tú. 6. Yo le entendí ahí 6. 6:4. Y las enseñarás con profundidad a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu vallid, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como una señal sobre tu brazo y como una insignia sobre tus ojos, y escríbeles en la japa de tu casa, en tus portales, como una mesusa. ¿Entonces qué le estaba diciendo Yahweh? Mira las de Barí y escríbelas para que las obedezcas. Y enséñalas por todas las generaciones a tus hijos. No le está diciendo enséñale solamente a esta generación, está hablando de todas las generaciones. O sea, es para todos nosotros. Hay obras de maldad, obras de pecado, que manejan en dos lugares o congregaciones, porque les da miedo obrar de manera que el Rúa les dice que obren. Mucha gente les da miedo hablar la emet, la verdad. Muchos les da miedo decir que tienen que guardar mis voz para que sus iglesias no se vacíen. Hay que guardar Shabbat, pero es que si guardamos Shabbat nadie guarda Shabbat, entonces quedo solo. Mijo, quedé solo. Pero le obedezco a Yahweh. Amén. Pero le obedezco a Yahweh. ¿Qué me gano con tener miles y 10,000 en una iglesia y todos están desobedeciendo y el pastor está desobedeciendo? ¿Qué cuenta le vas a dar a Yahweh? Es que tenía 10,000 ovejas pero ni una traje. Y usted tampoco vine. Simplemente mandó una carta. Porque dice que el que se hace, y esa palabra me tiene conmovido en Jacob, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Así es. Entonces yo por hacerme amigo del mundo y para que el mundo se sienta cobijado y para que el mundo se sienta chévere, entonces yo me hago enemigo de Yahweh. Prefiero ser amigo de Yahweh. Amén. Pero que estoy buscando mi Yeshua. Amén, amén. Y que Yahweh nos juzgue porque damos una palabra limpia y no porque mugremos la palabra. Amén. Hagamos la obra de Yahweh bien. Caminemos en obediencia y en lealtad. Voy a darle 2 pesos más. Misley 29. Misley es Proverbios. Misley 29-24. Dice el Misley o Proverbios 29-24: el cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo un juramento, no testificará. ¿Qué es? Es cómplice. Si tú no hablas la Torah real y tú no hablas que tienes que guardar las devarim de Yahweh y tú escondes la palabra de Yahweh y no la sacas a público, entonces te estás haciendo ¿qué? Cómplice del pecado. Y vas a ser juzgado por ser cómplice del pecado. Ah, sí, yo estaba ahí, pero es que me daba miedo hablar la verdad. Es que yo sí sabía que tenía que hablar eso, pero no, es que se me vaciaba la iglesia. Te vuelves un usurpador.
de la palabra de Yahweh. Y así no puede caminar el hombre. Qué duro. No puedes ejecutar tu vida como la quieres ejecutar por miedo y temor. Las hormigas o animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Si las hormigas disciernen el tiempo en verano para cuando va a llegar el invierno y lo conocen, cuanto más conoces tú la palabra de Yahweh, te da miedo guardarla en tu corazón. Y le das miedo organizar tu vida. 30-25. A veces nos pasa eso. Y ahí en Misley 24, 29, 25, dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en Yahweh sale bien librado. Amén. O sea que lo mejor que podemos hacer es caminar en obediencia con Yahweh, que se llama confianza en Yahweh, y saldremos bien librados. Pero si no hacemos la voluntad de Yahweh, ¿qué pasará con nosotros? Si el animal discierne lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo no lo va a discernir tú? ¿Qué es pecar y qué no es pecar? ¿Qué es confiar en Yahweh y qué no es confiar en Yahweh? Que Yahweh nos guarde. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del humano la dicta Yahweh. Vamos donde está el abogado que se nos saca libres de acá. Tengo tantos millones para darle al abogado para que me saque libre. ¿A Yahweh qué le vas a dar? ¿A Yahweh qué le vas a dar? Pues terrenal lo pueden sobornar. Acá sobornan al que quieran. Y compran lo que quieran. Y dan lo que quieran. Y se corren por donde quieran. Pero Yahweh, Yahweh. Y nadie lo puede mover. Los tesadiquín aborrecen a los malvados. Y los malvados aborrecen a los tesadiquín. El malvado no ama al justo. Cuando tú caminas en justicia te van a mirar feo. Amén. Amén. Se me arrimó alguien en esto Yamines y me dijo, la acabó para Yahweh primeramente, porque toda la acabó se la doy a mi padre. Me arrimé a usted y se me quitó una cosa que estaba sintiendo en mi cuerpo. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué hace? Yo soy Roe de Raíces Hebreas. Porque venía con esto y esto y esto y se me fue. Cuando me arrimé ahí a su lado, me dijo un hombre, tiene problemas, estoy orando por él. Amén. Cuando alguien llegue a tu lado, que se dé cuenta que eres hebrea o hebreo de Yahweh. Amén. Amén. Que se dé cuenta que estás caminando y Kadas. Amén. Que se dé cuenta que estás Kadosh. Amén. Que no te estás contaminando con nada de este Olam, sino que estás viviendo completamente la libertad y la sanidad de Mashiach. Voy a darles un último peso que está en Jason. Hay muchos, pero vamos a dar el de Jason. Revelaciones, o Jason 22. Ya está en el peso 18. Y está dando el Mashiach una advertencia. Porque tenemos que mirar la advertencia de Yahshua. Y dice ahí Yahshua, yo advierto a todos los que oyen las devarim de la profecía en este sefer o en este rollo,
que si alguno la añade, Elohim le añadirá las plagas escritas en este sefer. Si alguien le añade algo a la palabra de Yahweh, Yahweh le añadirá las plagas que están escritas en la Torá. Que Yahweh tenga bondad. Y dice el 19, y si alguno le quita algo a las de Barín, o a la palabra, o al sefer de esta Dabar, Elohim le quitará la parte del sefer, de la Jaín, de la vida, y del Kados, de la ciudad, como está escrita en este sefer. O sea que si le quitamos a la palabra, no podremos estar escritos en el libro de la vida, para que lo entiendan. Y si le añadimos a la palabra, las placas que están escritas en la Biblia o en la Torá se añadirán en contra de nosotros. O sea que tenemos que vivir una palabra limpia y eficaz, como dice Hebreos. Una palabra limpia y pura. Dice el que da edud de estas cosas, dice, si yo vengo pronto, amén. Ven, Adón, Yahshua. La bondad del Adón, de Yahshua, Hamashiach, esté con todos en el nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros realmente queremos vivir la Dabar de Yahweh, llevémosla a nuestra mente, a nuestro corazón y obedezcámosla. Obedezcamos la Dabar, obedezcamos la palabra de Yahweh y vivamos para Él. No seamos arrogantes, seamos sencillos en caminar en la palabra de Yahweh. Y busquemos siempre el rostro de Yahweh y su desalijar. Amén. Que Yahweh esté con cada uno de nosotros, guiándonos, instruyéndonos con su palabra, y que la palabra se haga viva en cada uno de nosotros. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh tenga un despertar y un renovar de tu Jaín, para que la palabra quede viva en tu corazón y en tu mente. Obedezcamos mis voz, caminemos en obediencia y lealtad, y que Yahweh nos guarde a todos. Shalom para todos.